recordatorio que todos nuestros antepasados juntos. Es tiempo de que tomemos la verdadera importancia de lo que realmente somos en el Estado. Se puede comenzar la definición del elemento humano como la base misma del organismo estatal. Su sustrato, la población, así puede ser considerada como elemento humano y como elemento psicológico. Esto resulta de la voluntad de ese conglomerado de vivir unidos en busca de las realizaciones de sus fines colectivos y aún individuales. Esta solidaridad de los grupos se manifiestan desde las primeras organizaciones sociales, como lo es la familia, la horda, el clan y la tribu. La familia, como bien sabemos, seguirá siendo la célula de la sociedad, como también el núcleo familiar. La horda, un grupo de familias reunidas en reglas establecidas y que viven en un régimen de promiscuidad. El clan, conjunto de personas formadas por asociaciones que se encuentran en un territorio fijo. La tribu está organizada por organizaciones sociales que se encuentran en un territorio determinado. Luego se traspasa al marco de la ciudad de un estado más evolucionado, como el de una provincia o de un país, bajo la autoridad de un príncipe o un señor, ¿por qué no decirlo?, de un presidente. ¿Cuál es la clasificación de la población? Como sabemos, el elemento humano de un estado es la población y por lo tanto se divide en cuanto a su función política. La población de un estado siempre está integrada por gobernantes y gobernados. A los gobernantes se les conoce con el nombre de gobierno y son los administradores encargados de ejercer y realizar las funciones públicas. Y a los gobernados se les suele llamar pueblo y son los que tienen que cumplir las funciones públicas que el gobierno establece. En cuanto a su organización jurídica, esta se refiere básicamente a la totalidad de habitantes que un estado tiene, ya que esas personas están ubicadas en el marco concreto estatal y comprende tanto a nacionales como a extranjeros. Entonces se puede decir que es el común sometimiento que la población tiene a la Constitución y a las leyes que el Estado establece. A su vez, este se divide en cuanto a su permanencia, se divide en dos, en residentes y transeúntes. Residentes, con independencia de su nacionalidad, mantienen su domicilio de forma permanente dentro del Estado. Y transeúntes, ya que permanecen por un tiempo relativamente corto y generalmente determinado dentro del territorio de un estado. En tránsito, ya que transitan del territorio estatal con el único objeto de cruzarlo como puente necesario para alcanzar otro objetivo. Sea el de volver a su propio estado o llegar a un tercero, y por vinculaciones teleológicas. Es el caso de los viajes de negocios o viajes de placer en los que una persona puede mantenerse en un estado extranjero durante el tiempo necesario únicamente para cumplir un objetivo específico y salir cuando éste se ha cumplido. En cuanto a su nacionalidad, se divide en dos, nacionales y extranjeros. Nacionales son aquellas personas que tienen una vinculación de identidad con un estado específico debido a su nacionalidad, y extranjeros son aquellas personas que no tienen la nacionalidad del estado donde se encuentran. Pueblo es un término más restringido, comúnmente utilizado en derecho constitucional y en ciencia política,
para designar a aquella parte de la población que tiene derechos políticos, que puede participar en la elección de los gobernantes. En la doctrina es a lo que se denomina cuerpo electoral, en el cual figuran todos los ciudadanos aptos de decidir en cuestiones electorales. La importancia de los derechos humanos. La simple condición de pertenecer a la raza humana nos otorga una serie de derechos y libertades que todos deben ser vinculados, cuidados y respetados por todos y todas. En el mundo estamos bajo la lupa por igual. Esos son los derechos humanos, como el derecho a la vida, según el artículo 3 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos derecho a la libertad, como lo detalla nuestra Constitución en su artículo 4. Tenemos derecho a la protección de la persona, como está estipulado en el artículo 1 de la Constitución. Pero ¿qué sería un Estado en donde no existieran los derechos humanos? Volveríamos a una edad de dictadura, una edad en donde el bienestar y el bien común sería únicamente un sueño. A diario somos víctimas y victimarios, pero eso limita a los derechos humanos. No, eso limita el poder, al abuso de poder que tenemos en el Estado. Gracias a los derechos humanos podemos exigir, podemos vivir tranquilos, podemos salir a las calles y saber que nada nos va a pasar, que no va a venir una autoridad superior y nos va a decir qué hacer, nos va a obligar a hacer cosas que nosotros no queremos. Gracias a los derechos humanos tenemos la libertad de locomoción. Gracias a los derechos humanos nuestras autoridades ahora están actuando como deberían de actuar. Muchas veces nos quejamos que nuestras autoridades abusan de su poder, pero como en todo, nada es perfecto. Todos tenemos la libertad de hacer y de no hacer. Tenemos la obligación de respetar y de no respetar. Pero la importancia de los derechos humanos en el Estado hace que esto sea más llevadero. Hace que el mismo conglomerado de personas se respete entre sí. Todos sabemos que el bien común y el bienestar social son base fundamental del Estado. Pero ¿cómo lo hacemos si nosotros no respetamos? Los derechos humanos nos ayudan a respetarnos a sí mismos para que después podamos respetar a los demás. En el momento que nosotros podamos perder el respeto por nosotros mismos, ese sería el momento en el cual nosotros perderemos el respeto por nuestro prójimo. El respeto al derecho ajeno es el respeto a sí mismo. Diferencia entre nación y Estado. ¿Qué es nación? Proviene del latín natio, que significa conjunto de personas. Entonces, nación lo definimos como un conjunto de personas que están unidas a través de su propia historia, valores que comparten entre sí, idioma, su lenguaje materno, según sus etnias, sus tradiciones, artes, religión como la católica, evangélica, musulmanes, entre más. La nación se identifica por su carácter único y por sus derechos colectivos. ¿Qué es Estado? Lo podemos considerar o definir como un trozo de tierra que posee un gobierno, una identidad política y judicial, que es identificada por su gobierno. El Estado señala su seguridad y conveniencias propias. Las personas tienen que estar dentro de las fronteras del territorio. Artículos que ratifican al Estado. Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es deber
del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. El ejemplo claro del territorio es nuestro propio país, Guatemala.